Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información, vamos a hablar de un montón de empresas, como hacemos siempre, y también comentaremos los datos de inflación de Estados Unidos que han salido esta semana y han sido mejor de lo esperado. Vamos a comentar también un cambio que ha habido, o se ha anunciado que va a suceder un cambio, mejor dicho, esta semana en uno de los índices más importantes de Estados Unidos, como es el Nasdaq 100, y algunas de las empresas, por citar algunas de las que vamos a hablar en este vídeo, pues por ejemplo son Microsoft, Activision, Domino's Pizza, Disney, Naturgy, Adobe, Pepsi, entre otras. Así que bueno, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para mantenerte al día de lo que sucede en los mercados, y finalmente pues también te comentaré los resultados empresariales más importantes que vamos a tener la semana que viene, porque ya sabéis que hemos entrado en temporada de resultados. También vamos a comentar algunos que han ido saliendo esta semana, pero bueno, creo que lo gordo está por venir las próximas semanas. Así que bueno, sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Bueno, si os parece, comenzamos comentando el dato de inflación, en este caso la inflación de tipo general, que se presentaba en Estados Unidos esta semana. Ha sido un dato mejor de lo estimado, se esperaba que fuese del 3,1% y ha sido del 3%. Como vemos, pues continúa desacelerándose ese crecimiento de la inflación, y por la parte de la inflación subyacente también ha sido un dato mejor de lo estimado, se esperaba un 5% y el dato fue del 4,8%. Estos datos parece que el mercado se los ha estado tomando bien y hemos tenido subidas a lo largo de esta semana. El cambio que os decía de uno de los índices de Estados Unidos, bueno, pues tiene que ver con el Nasdaq 100 y es debido a que algunas de las principales empresas, en concreto las 5 más grandes, que son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Nvidia, pues han llegado a pesar sobre este índice el 43%. Bueno, pues han hecho una serie de cambios y a partir del día 24 de julio van a pesar únicamente entre comillas, el 38%. Ya sabéis que el gran tirón que han tenido los índices pues viene en parte por la subida de estas grandes tecnológicas. Es cierto que está mejorando un poco la amplitud del mercado porque parece que empiezan a acompañar otras empresas en la subida, pero lo que ha estado realmente tirando de los índices de manera fuerte han sido pues sobre todo las grandes empresas tecnológicas. Como os digo, se ve ya una pequeña mejora en el tema de la amplitud. Vamos a pasar ya a comentar las noticias de empresas. Si os parece, empezamos con Microsoft, que como sabéis, pues hace unos meses anunció una ronda de despidos en la que iba a eliminar 10.000 puestos de trabajo. Bueno, pues lo que está diciendo ahora Microsoft es que confirma que va a haber más recortes de empleo, además de esos 10.000 que ya anunció previamente. Esto de despedir empleados pues es algo que ya hemos visto en muchas otras empresas, sobre todo del sector de la tecnología, así que es algo que tampoco nos sorprende mucho. Teníamos una noticia relacionada con su adquisición de la empresa de videojuegos Activision, y es que las acciones subían bastante porque parece que se va a permitir esta adquisición. Como sabéis, hemos venido comentando que el mercado parecía estar descontando que esta adquisición no iba a salir, de ahí el spread de más del 20% que había en el precio, pero finalmente parece que podría salir adelante. Bueno, seguimos avanzando, toca hablar de Google y en este caso toca hablar de Bard, que es su chat de inteligencia artificial que ya ha llegado a España y también a algunos países más de Europa. Primero lo abrieron en Estados Unidos y en Reino Unido, si no me equivoco, pero no lo teníamos disponible pues en muchos países, como os digo, por ejemplo España. Pues ya lo tenéis disponible para usarlo, yo ya lo he probado y la verdad es que me parece que va bastante bien. Evidentemente está en una fase de beta, así que puede tener fallos, y una cosa que tiene Bard, que está bien, es que las respuestas te las puede dar en formato de audio. Te da la respuesta y si no la quieres leer y quieres directamente escucharla, pues tienes esa opción, que si no me equivoco, pues en Bing y en ChatGPT no están, y también tiene la posibilidad de usar imágenes, lo cual pues es interesante. Como os digo, pues todavía está en fase beta. Vamos a seguir avanzando, toca hablar de Meta, como cada semana siempre hay algo que comentar de esta empresa. Ya sabéis que lanzó su nueva red social, que por cierto todavía no está disponible en todos los países del mundo. Aquí en España, por lo menos a mí no me deja descargarla, pero probablemente pues pronto darán acceso, ¿no? O al menos eso quiero pensar. Se llama Threads esta aplicación y es el nuevo rival de Twitter. Es una aplicación para competir contra Twitter. Ya ha alcanzado los 100 millones de usuarios y es un crecimiento pues bastante potente. Aquí os pongo una imagen que compartía el compañero Jagger Investor, en el que veis que ha alcanzado pues estos 100 millones de usuarios en únicamente 5 días, o traducido a meses en 0,2 meses. Lo de ChatGPT fue increíble. Si recordáis, pues fue la aplicación que más rápido alcanzó este hito de los 100 millones
de usuarios y tardó 2 meses. Aquí estamos hablando de 0,2 meses. Así que el crecimiento realmente es espectacular. Tuvimos una noticia esta semana que movió bastante el precio de las acciones de Domino's Pizza, que es una empresa que comentamos en el canal cuando estaba cotizando cerca de la zona de 300. Bueno, está ya cerca de los $400 por acción, porque el CEO en su día pues comentamos que había hecho algunas compras de alrededor de $1 millón en acciones de esta empresa. Y bueno, la noticia por la que subía esta semana era un acuerdo con la empresa Uber para permitir que los clientes de Estados Unidos pidan sus productos a través de las aplicaciones de Uber Eats y Postmates. Las acciones, como os digo, subieron más de un 10%. Vamos a seguir avanzando, toca hablar de Disney, pero antes, como siempre, me gustaría recordarte que si valoras el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues puedes dejar un me gusta, que es completamente gratuito y no cuesta nada. Puedes dejar un comentario o compartirlo con gente a la que creas que le puede interesar este contenido si quieres apoyar el canal y quieres que siga trayéndote estos vídeos de manera semanal. Y bueno, vamos con las noticias de Disney, que hay dos en este caso. La primera de ellas tiene que ver con su CEO, Bob Iger, que extiende el contrato hasta el año 2026. Estos son 2 años más que lo que estaba planeado en un primer momento. Bob Iger, como ya sabéis, reemplazó a Bob Chapek, que era el anterior CEO, y bueno, Disney es una empresa que está en un proceso también de reestructuración, también ha anunciado algunos despidos pues en los últimos meses. La otra noticia que tenemos relacionada con Disney, como veis, es que se retira de hacer contenido de Marvel y Star Wars. Y esto forma parte de esa reestructuración con la que planean recortar $5.500 millones en costes, de los que están incluidos pues 3.000 millones en contenido no deportivo. Vamos a seguir avanzando. Tenemos una noticia del gigante Apple, empresa que ha remontado muy fuerte y ya está prácticamente en máximos históricos otra vez. Tenemos que el grupo Tata, que es una empresa de la India, cierra un acuerdo para convertirse en el primer fabricante de iPhone en India. Como hemos venido comentando en anteriores semanas, pues Apple es una empresa que está migrando parte de su producción de China hacia la India. Y bueno, parece que Tata en este caso podría convertirse en el primer fabricante. Podría adquirir una fábrica valorada en 600 millones y que emplea a más de 10.000 personas. Esta semana también hemos tenido el Amazon Prime Day, este evento que hace Amazon en el que, bueno, hace una serie de ofertas, y ha sido el mejor de la historia. Las ventas han sido de 12.700 millones de dólares, lo que supone, según nos dicen aquí, un incremento del 6,1% respecto al anterior año. Tenemos también que Amazon ha vendido 375 millones de artículos durante el Prime Day frente a los 300 del año anterior. Así que bueno, son cifras totalmente impresionantes, la verdad. Y tenemos una noticia también de Tesla, en este caso también está relacionada con la India, y como veis también busca fabricar alrededor de 500.000 de vehículos eléctricos anualmente en la India. Parece que quiere establecer una fábrica con una capacidad anual para producir, como os digo, 500.000 de vehículos eléctricos anuales. Así que ya veis que muchas de estas empresas gigantes se están interesando por el mercado de la India, que es un mercado del que puede venir pues bastante crecimiento de cara a los próximos años y las próximas décadas. Toca comentar también sobre Adobe, una empresa de software de la que hemos hablado más veces en el canal. Ya sabéis que esta empresa pues está en un proceso de adquirir a otra empresa que se llama Figma por unos 20.000 millones de dólares, y parece que el Reino Unido le está poniendo pues algunas trabas. La noticia que teníamos es que el Reino Unido anuncia una investigación en profundidad de este acuerdo para la adquisición de Figma. Y esto se produce después de que el propietario de Photoshop, es decir, Adobe, pues haya dicho que no ofrecería ningún remedio para aliviar la demanda del regulador. Así que bueno, parece que le quieren complicar un poquito las cosas con el tema de esta adquisición. Tenemos una noticia también de una empresa española, y en este caso es de Naturgy, una buena empresa dividendera para todos aquellos que os guste pues el tema de la inversión por dividendos. Por cierto, pronto traeré un nuevo capítulo en el que veremos pues 2 o 3 ideas de inversión en empresas de estas que os gustan, que reparten dividendos, pues para los que seguís este tipo de estrategia. Y en este caso Naturgy eleva el suelo del dividendo hasta los 1,40 euros por acción hasta el año 2025. Eso daría una rentabilidad a precios actuales del 5,4% y supondría un payout del 85%. Además de esto, también parece que mejoraba las estimaciones de beneficio y dice que va a hacer un EBITDA en el año 2025 de 5.100 millones de euros frente a los 4.800
que había dicho anteriormente. Así que bueno, parece que buenas noticias por parte de Naturgy. Ahora vamos a hacer unos breves comentarios de algunas empresas que han ido presentando resultados esta semana. Bueno, una de ellas es Taiwan Semiconductor, que es una empresa de semiconductores que ya comentamos pues hace unos cuantos meses en el canal, antes de las subidas. Por cierto, también en el vídeo que subí este viernes hablé sobre un inversor que se llama Stanley Druckenmiller y comenté 3 de sus principales posiciones. La segunda posición más importante que lleva este inversor es Nvidia, que es otra empresa de este sector que también comenté hace unos meses cuando cotizaba $170 por acción. Ahora claro, ha subido mucho y ya está sobre 450, pero bueno, ahí os actualizo un poco la situación y os doy un poco mi opinión sobre Nvidia. Es una empresa que descuenta expectativas de crecimiento muy altas, está muy bien posicionada en todo el tema de la IA, pero el riesgo que hay, como os digo siempre, es una contracción en el múltiplo y que no se cumplan las expectativas. Si por el contrario la empresa pues va presentando buenos resultados, va cumpliendo ese guidance que dio y va aumentando pues sus márgenes de beneficios, quizás pueda hacerlo bien, pero tener presente que la valoración actual muy baja no es, como os podéis imaginar. Entonces, bueno, si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo aquí abajo, que creo que es interesante, y también vemos otras 2 empresas más. Una es la que se le conoce como el Amazon de Corea y la otra, bueno, es una empresa más defensiva quizás, que tiene que ver con las patatas fritas. Bueno, vamos al lío. Lo que os comentaba de Taiwan Semiconductor es que presentó resultados y en cuanto a ingresos fueron mejor de lo que se esperaba, pero realmente comparado con el mismo trimestre del año anterior fue una caída del 10%. Esto ya se esperaba, que los ingresos fuesen a caer. Como sabéis, el sector de los semiconductores es cíclico, a largo plazo tiene crecimiento, pero tiene años en los que cae, como puede ser este año 2023. Lo que ahora se está descontando es que durante los próximos años va a venir un crecimiento potente, como por ejemplo pudo ser pues el final de los años 80 y principios de los 90, en los que el sector creció en ventas alrededor del 15% anual compuesto. Bueno, pues parece que lo que descuenta el mercado es que puede venir una década quizás de alto crecimiento por la mayor demanda de chips, por ejemplo de inteligencia artificial. Es un sector interesante, como os digo, pero que ha tenido un fuerte rally este año. Otra empresa que presentaba resultados y muy buenos ha sido la empresa Pepsi. Es una empresa de bebidas, como ya sabéis, y también de snacks. Batía estimaciones tanto de beneficio por acción como de ingresos, y aquí tenéis que comparado con el año anterior, bueno, tiene un crecimiento del 10,4%, lo cual está muy bien, y el beneficio por acción, si nos cogemos este, que está más normalizado, sería del 15%. Así que unos resultados muy buenos y muy sólidos por parte de esta empresa Pepsi, que actualmente la tenemos cotizando a una valoración, bueno, de 25 veces beneficios. Quizás no sea el momento en el que más barata ha estado de los últimos años, pero sin duda, si no la tenéis en el radar de vigilancia, es una empresa que conviene tener ahí por si da oportunidad de incorporarla. A mí me gustaría pues que cayese un poco, ¿no? Y quizás se pudiese comprar en torno a las 20 veces beneficios, a ser posible. Ojalá más barata, ¿vale? Pero empresas así la verdad es que rara vez caen por debajo. Y bueno, actualmente la valoración es de un PER de 25 veces. Algunas otras empresas que han presentado resultados son los bancos esta semana. De momento parece que vienen con subidas el viernes, que es el momento en el que estoy grabando este vídeo. Y aquí tenéis los resultados de JP Morgan, que ha batido tanto en ingresos como en beneficios. También tenemos Wells Fargo, que es un poco más de lo mismo, o Citigroup. Veis que parece que vienen fuertes los bancos. También presentó alguna otra empresa interesante como United Health. Esta empresa a ver si la comentamos más en profundidad. Si no la conocéis también la podéis meter a la lista de seguimiento. Además ha estado corrigiendo recientemente y también batía expectativas de beneficio y de ingresos. Una muy buena empresa. Bueno, y para ir finalizando os voy a mencionar algunas empresas que presentan resultados la semana que viene, que ya sabéis que estamos entrando en esta temporada de resultados y va a venir pues cargadita. Tanto la semana que viene como la próxima pues serán bastante intensas. Los podéis consultar a través de Investing, que es donde lo miro yo. La verdad es que suele ir bastante bien este calendario y es gratis. Y bueno, tenemos pues por ejemplo el martes algunos bancos más como Bank of America, Morgan Stanley. Otra empresa interesante que tenemos es Lockheed Martin. Si ya pasamos al miércoles pues tenemos algunas empresas potentes también como Tesla, ASML, Netflix, IBM, Goldman Sachs, otro banco. Como veis hay muchas empresas que presentan, incluso el propio Nasdaq que también cotiza en bolsa. Tenemos para el jueves 20 Johnson & Johnson, Abbott Labs, Philip Morris, empresa tabacalera que hemos comentado alguna vez más en el canal. Así que como veis no os vais a aburrir esta semana.
Y ya de cara al viernes pues tendríamos, por ejemplo, American Express, que es una empresa que lleva Buffett en cartera, de estas del sector de pagos. Y bueno, ya veis que vamos a tener bastante jaleo esta semana. Probablemente haya volatilidad, porque cuando se presentan resultados pues suele haber más volatilidad de lo normal. Así que eso es un poco lo que podemos esperar. Y a ver qué tal son, a ver si van consiguiendo batir expectativas, son buenos los resultados o por el contrario son catastróficos. Bueno, pues lo veremos pronto esta semana y si comunican algo importante en alguna de estas empresas, pues os lo intentaré contar en estos repasos semanales de noticias. Y sin quitaros más tiempo, me voy a ir despidiendo ya de vosotros. Os dejo aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado pues algunos de los últimos vídeos, como el que os he comentado de Druckenmiller, que he ido subiendo por si todavía no los habéis visto y les queréis echar un vistazo. He hecho otro también de cuándo creo que se debe vender una acción, que os está gustando bastante, de hecho ya es uno de los vídeos más vistos del canal y lleva menos de una semana subido. Y bueno, sin quitaros más tiempo, ahora sí, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.